Buenos días amigos desde Madrid para el mundo, y vamos a hablar de dos temas: de la crisis económica española un poquito, de la crisis europea, especialmente alemana. Vamos a hablar también de los gremlins del dinero y del trabajo, y vamos a hablar de la transformación energética como se presenta hoy en día. Si nos da tiempo, volveremos a hablar de la crisis espectacular que estamos viviendo y que ha supuesto, sin duda de ninguna clase, un gran parón y la muestra clara de la crisis del neoliberalismo. Aquí tenéis un cuadro que os dice que tenemos que ser capaces de resolver la situación actual y buscar un cambio para los próximos 500 años si somos capaces. Bien, hoy, dentro de un ratito, me echarán una mano. Mientras tanto, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. También hablaremos de la justicia española. Hablaremos de la falta de independencia judicial. Hablaremos de los jueces funcionarios. Al principio la gente piensa que, grandes hombres, hombres con el poder de hacer lo que les dé la gana, hombres que pueden limitar la libertad de las personas, pero también hombres que en el fondo no son más que unos funcionarios a los que les pagamos el sueldo y por lo que tienen que trabajar en condiciones. Como decía, hablamos de la crisis europea y especialmente de la crisis de Alemania. Alemania es un bluff impresionante y a lo largo de los últimos tiempos ha cometido grandísimos errores. Os lo he comentado alguna vez: el sector del automóvil, el sector más pujante de Alemania, más de un 10% de su PIB total, y desgraciadamente un sector que ha vivido fraudulentamente durante un montón de años, además potenciando las emisiones de diésel como si fueran mejores que las emisiones de gasolina. Bien, los alemanes nos han engañado todo lo que han querido y más, y no solo con esto. Alemania nos ha engañado sobre su sistema financiero. Aparte de ponernos trabas de todo tipo y variedad a lo largo de los tiempos, aparte de ponernos trabas a todos los países del sur e incluso a algunos del norte, lo que ha hecho Alemania no tiene nombre y algún día lo pagará. Su comportamiento con pueblos enteros, como el pueblo griego, el pueblo chipriota, el irlandés, el islandés y algo menos con España e Italia, su comportamiento nos hace pensar que no nos queda más remedio que plantarnos ante Alemania, para lo cual necesitamos buenos dirigentes que sean capaces de ir a las reuniones de la Comisión Europea y el Consejo Europeo y poner a Merkel o a su sucesor en su sitio, porque ya va siendo hora. Decía que tenemos que hablar también de los dos gremlins que existen en la actualidad: el gremlin del trabajo y el gremlin del dinero. Del gremlin del dinero hablamos todos los días. Un gremlin, supongo que los más jóvenes no lo conocerán tanto, pero la gente que ya tiene más de 20 años vería en su día una película en que unos gremlins se mojaban y empezaban a provocar verdaderos disturbios en una ciudad. Bien, el gremlin del dinero ya ha hecho algo muchísimo peor que el gremlin de la película. El gremlin del dinero nos ha mostrado que el sistema monetario internacional no se aguanta, que los bancos centrales y los grandes bancos de inversión están quebrados, que todos los países están mintiendo con respecto a las ayudas que se han concedido a la banca, y el nuestro no podía ser menos, al igual que Alemania. Alemania ha puesto ya más de 1,5 billones de euros para salvar sus bancos. Por descontado que no lo ha dicho a nadie. Por descontado que ha impedido que la unión bancaria en Europa funcionara, porque no podía permitir que le analicen las tripas del Deutsche Bank con sus 55 billones de derivados que pueden hacer quebrar a Alemania, a Europa, al Banco Central Europeo y seguramente a todo el sistema monetario internacional si no encontramos una solución antes.
El Gremlin del dinero, pues, va suelto todavía. ¿Cuándo conseguiremos amarrarlo y volverlo a meter en la caja? Solo Dios lo sabe. De momento, hay gente inteligente que intenta o tratamos de buscar vías que seguramente tendrán que ver con un nuevo orden monetario. Pero de eso seguiremos hablando. El Gremlin del trabajo también está provocando verdaderos sustos por ahí. El Gremlin del trabajo en realidad está provocando sustos, en principio, a todos los jóvenes de menos de 25 años que están encontrando serias dificultades para encontrar trabajo. Estoy hablando de España, pero también estoy hablando de todo el mundo. Hasta hace poco pensar en una renta básica para los ciudadanos que no tienen trabajo parecía una quimera. Sigue habiendo economistas bobos que dicen que es imposible plantearse una renta básica. Pero, aparte de ignorante, demuestran que no saben en absoluto cómo ha ido evolucionando el capitalismo y, por lo tanto, tendrían que empezar a dedicar algo de tiempo a la globalización, al capitalismo, al neoliberalismo y al poscapitalismo que viene. Veremos en los próximos tiempos que no queda más remedio que plantearse qué hacemos con la gente que, pudiendo trabajar por tener unos estudios importantes, sin embargo no encuentra ese trabajo. Y no solo en España ni en Europa, es que en el mundo está ocurriendo algo parecido. Hablaremos más del Gremlin del trabajo porque es un tema que puede ser monográfico algún día de estos. Vamos a hablar también hoy de la justicia española, mejor dicho, de la falta de justicia en España. Los autores más señalados, como os he nombrado estos días, Alejandro Nieto, el profesor Navarro, el presidente de la Asociación de la Magistratura, Rodríguez Arribas, están preocupados porque en España no hay justicia independiente. Os decía esta mañana que el Consejo de Europa ha manifestado claramente que en España no hay Estado de Derecho. Si esa confirmación se comprobara y se constatara en los tribunales europeos, Europa podría permitirse un lujo de decirnos: señores, deben salir de Europa porque en España no hay Estado de Derecho. ¿Por qué pasa esto en España? Allá donde hay un problema político, como sabéis, los políticos están protegidos. En estos momentos se plantean a veces pequeñas reformas para que los jueces puedan elegirse a sí mismos, pero no deja de ser un sueño que requiere los votos de más del 66% de los diputados del Congreso para poder sacar el tema adelante. Un sueño, pues, pero sin embargo, algo imprescindible si queremos acabar con la corrupción en España, recuperar nuestra soberanía monetaria e incluso nuestra soberanía económica y, por descontado, simplemente para resolver los problemas cuando afectan a muchísimas gentes. En Galicia, como sabéis, a lo largo del tiempo ha habido dos grandes accidentes. Uno grandísimo, que pareció más bien un accidente de aviación, que acabó con la muerte de 80 personas y el resto de los que iban en los trenes, prácticamente todos con heridas serias y graves, pero que poco a poco han ido resolviéndolas. Lo peor del caso, más que las heridas, ha sido que esa gente, los fallecidos, los familiares, los amigos, se han encontrado con que la justicia española no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Por culpa de quién? Del gobierno. El gobierno anterior y el gobierno de ahora, que han mediatizado completamente lo que sucedió en Angrois. Y la pregunta que yo me hago para que vayamos planteando cosas: estos temas siempre se terminan resolviendo en Europa, a la cual criticamos mucho, pero que en cuanto a los temas judiciales suele funcionar. Este tema se terminará resolviendo en Europa y se sabrá que hubo muchos culpables en el accidente de Angrois. Muchos culpables en la administración, incluso a nivel de ministros. Culpables o cooperadores para que no se sepa lo que pasó. Muchos culpables en Adif, en Renfe. Algún subsecretario de entonces, que hoy ejerce de ministro, tuvo muchas reuniones en el ministerio con la hoy presidenta del Congreso de los Diputados
y en aquellas reuniones no se trabajó precisamente para resolver lo que había ocurrido. Su preocupación era vender trenes en Brasil o en Arabia Saudita. En Brasil no se pudieron vender y en Arabia Saudita tenemos serios problemas en estos momentos porque nuestros empresarios no acaban de saber resolver el problema de la arena que corre por el desierto. Lo que trato de decir es que si alguno de vosotros renunciara a un alto cargo, se encontraría con que lo más posible es que no fuera admitido a trámite la denuncia, por ejemplo, contra el que hoy es ministro de Justicia. Y sin embargo, la lógica de los acontecimientos, he puesto este ejemplo, podía haber puesto otros, la lógica de los acontecimientos dice que ese hombre, en principio, podía ser presuntamente imputado. No porque él fuera en el tren, porque allí solo al final, como sabéis, solo le echaron la culpa al maquinista del tren. Pero un tren de alta velocidad, que llamaban, aunque en realidad no lo era, porque era más bien un tren Frankenstein, que unos tramos iba de una manera y otros de otra, tenía serios problemas tecnológicos. No solo los problemas de los sistemas de control, no, había serios problemas tecnológicos, pues sencillamente por cómo se había hecho un tren que podía moverse con electricidad o con diésel. En el libro que publicaremos pronto, que habla del poscapitalismo y el jaque al régimen español, hemos dedicado un capítulo a explicar con mucho detalle los problemas tecnológicos que tenía aquel tren. Y esperamos que algún día podamos publicarlo para que la gente los conozca con claridad. Mientras tanto, lo que recomendaría a todo el mundo es que hay que ser exigentes. Si no somos exigentes, nos toman el pelo. Exigentes con los jueces. Os hablaba de que los jueces en realidad son funcionarios. La justicia no es independiente. El Poder Judicial Constitucional que existía teóricamente cuando se aprobó la Constitución se lo cargó Felipe González de un plumazo y por descontado que Aznar lo remató de otro plumazo. Estoy diciendo que se creó, se abordó la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y a partir de ese momento los jueces tuvieron serias dificultades para procesar a políticos. No solo esto, el Poder Judicial Constitucional español depende para cobrar sus sueldos de las administraciones autonómicas o de la administración central. Sorprendente, pero muy importante. El que paga normalmente es el que manda. El Consejo General del Poder Judicial puede controlar a los jueces, puede complicarles la vida, pero no puede permitirse el lujo de tener el presupuesto que se necesita para poder mejorar su funcionamiento. Si el Consejo General del Poder Judicial no dispone de presupuesto autónomo, el Poder Judicial nunca puede ser independiente. Ese será uno de los temas que hay que resolver. El otro, por descontado, el nombramiento de los jueces. Nosotros, tras seguir a distintos especialistas, hemos acabado con García Trevijano pensando que lo mejor es que los jueces se elijan a sí mismos poniéndoles unas cuantas obligaciones. Una, que no formen asociaciones parecidas a los partidos políticos, que no tengan asociaciones secretas como podrían ser las asociaciones que en el pasado tuvo la masonería. En principio hay que conseguir que los jueces sean independientes, que se voten unos a otros, pero que no se organizan como si fueran partidos políticos, porque la partidocracia nunca ha provocado nada bueno y en las asociaciones de jueces tampoco habría nada bueno. No solo estos son los problemas. ¿Cuánto trabaja un juez? Lo justo. Algunos dicen que tienen semana caribeña. Hay algunos que trabajan día y noche, 24 horas, seguro. Pero hay algunos que trabajan de verdad 2 días. Los jueces no fichan. Los secretarios judiciales tampoco. Cualquier funcionario de la Administración de Justicia no ficha. ¿Por qué? Pues no son funcionarios. No hemos quedado que no es un poder judicial constitucional independiente. No hemos quedado que los jueces no son independientes. Pues si esto es así, se tienen que comportar de momento como lo que son, funcionarios. Y cuando no cumplan, pues lógicamente lo recusaremos. Y nuestra obligación es recusar cuando llevamos un tema a un juzgado
y por las características del personaje en cuestión, o porque el personaje en cuestión te lleva a ti, la justicia no es justa. He dicho más de una vez que cuando no se imparte justicia, desgraciadamente, se perpetra injusticia. Y eso sería, por decirlo de alguna manera, la frase con la que quería terminar ya. No lo olvidéis. Cuando no se imparte justicia, se perpetra injusticia. Y en España nos han llamado al orden el Consejo de Europa diciendo que España no es un Estado de Derecho. Amigos, termino aquí hoy. Mañana seguiremos hablando de cómo los economistas poco a poco van asumiendo que hay que controlar a los bancos, que hay que regularizar su funcionamiento, no se les puede permitir ir por libre porque son verdaderos bandoleros, otro tipo de gremlins, pero unos gremlins que deberían estar todos en la cárcel. Seguiremos hablando de los bancos mañana. Desde Madrid para el mundo, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Jimeno. Saludos a todos, amigos.